¿Alguna vez has entrado a un lugar, y sin decir una sola palabra, todas las miradas se giraron hacia ti? No fue por tu ropa. Ni por tu maquillaje. Fue por tu energía. Esa fuerza silenciosa que no se ve, pero se siente. Porque lo que realmente te hace irresistible, no está en tu apariencia. Está en lo que emanas cuando estás alineada contigo misma. En este vídeo te voy a revelar 12 hábitos que transforman tu presencia desde adentro, y no es para que te veas bien. Es para que te sientas poderosa. ¿Quieres convertirte en esa mujer que entra a una habitación y cambia la energía sin decir una palabra? Entonces suscríbete ahora, activa la campanita, y prepárate para comenzar el viaje hacia tu versión más inolvidable. Porque todo lo que estás buscando ser, ya vive dentro de ti. Solo necesitas activarlo. Hábito número 1. Cuidar tu cabello como un acto sagrado de amor propio. No es solo pelo. Es poder. Cuando una mujer cuida su cabello, no está siendo superficial, está siendo consciente. Porque el cabello no es solo una parte del cuerpo. Es una extensión energética. Es un reflejo de tu vitalidad, de tu orden interno, de cómo te estás hablando sin palabras. Piensa en esto. Una melena sana, brillante y con vida, comunica sin esfuerzo. Habla de una mujer que se elige todos los días. Que no se abandona. Que aunque tenga 1000 cosas por hacer, se regala tiempo. No para complacer a otros, sino para reconectarse consigo misma. Cuidar tu cabello no es vanidad. Es coherencia interna. Es decir, lo que vibra dentro, también se honra por fuera. Empieza por transformar lo rutinario en ritual. Usa aceites naturales como el de coco, argán o romero. No solo nutren, también te conectan con lo esencial. Regálate masajes suaves al cuero cabelludo, al menos 2 veces por semana. Activa la circulación, relaja tu mente y fortalece el crecimiento capilar. Elige mascarillas semanales según tus necesidades. No como una tarea, sino como un momento de reconexión contigo. Encuentra un estilo que te represente, no el que esté de moda. Ese corte que cuando te miras al espejo, dices, esta soy yo. Porque tu cabello entra contigo antes de que hables. Porque cuando brilla, tú no necesitas presentarte. Y porque muchas veces, el mundo ve primero lo que tú proyectas. Y si lo primero que proyectas es cuidado, intención, amor propio, entonces no pasas desapercibida. Además, ¿sabías que el cabello guarda memoria energética? Es por eso que, cuando estás en una etapa de cambio, muchas mujeres sienten el impulso de cortarlo, teñirlo o transformarlo. No es coincidencia. Es símbolo. Es renacimiento. Cuando lo cuidas con amor, se vuelve tu corona invisible. Y lo mejor, no necesitas permiso para que brille. Es parte de tu identidad. De tu presencia. De esa versión tuya que camina con firmeza y dulzura a la vez. Así que la próxima vez que lo laves, lo desenredes o lo peines. No lo hagas con prisa. Hazlo como quien honra un templo. Porque cada hebra cuenta tu historia. Y tú mereces que esa historia se vea, se sienta, y se recuerde. Hábito número 2. Caminar erguida y con elegancia. Tu postura es tu declaración silenciosa de poder. Antes de que hables, tu cuerpo ya ha dicho todo. Y si no estás atenta, puede estar contando una historia que tú no elegiste. La forma en la que caminas, te sientas, te paras frente al mundo, es una forma de lenguaje. Tu postura es tu tarjeta de presentación energética. Una espalda encorvada, hombros caídos, pasos apurados, transmiten inseguridad, duda o simplemente ausencia de presencia. En cambio, cuando caminas erguida, con el pecho abierto y la barbilla en alto. No necesitas hablar fuerte. Tu presencia ya impone respeto. Porque el cuerpo no solo refleja lo que sientes. También lo crea. Cuando te alineas físicamente, tu mente reacciona. Empiezas a respirar mejor, a sentirte más segura, a pensar con más claridad. La postura no es solo estética. Es química. Es biología. Es psicología. Caminar con elegancia y firmeza no es una actitud superficial, es una decisión energética. Una declaración sin palabras que dice: aquí estoy. No me disculpo por ocupar espacio. Me elijo y me respeto.
¿Cómo cultivar esa postura magnética todos los días? Haz una pausa diaria y obsérvate en el espejo. ¿Cómo está tu espalda? ¿Tu cuello? ¿Tus hombros? Con solo corregirlo conscientemente 3 veces al día, crearás una nueva memoria postural. Practica caminar por tu casa o por la calle como si llevaras una corona invisible. No para lucirte, sino para recordarte tu poder interno. Imagina que hay un hilo dorado tirando suavemente de tu cabeza hacia arriba. Te alinea, te centra, te conecta con tu eje. Y cuando estés en público, no mires el suelo. Mira al frente. Camina sin prisa. Respira. Habita tu cuerpo como si ya fueras esa versión de ti que admiras. ¿Sabes qué tienen en común las mujeres que no se olvidan fácilmente? No corren. No se encorvan. No se encogen. Caminar con presencia transmite algo profundo. Confianza sin arrogancia. Poder sin agresión. Belleza sin necesidad de demostrarla. Una mujer que se sostiene con elegancia inspira, incluso sin proponérselo. Y esa combinación, fuerza silenciosa, más gracia física, es magnética. Imposible de imitar. Imposible de ignorar. Cada paso que das, cada movimiento, es una frase que estás diciendo sin palabras. Así que haz que tu cuerpo hable de poder, de calma, de amor propio. No necesitas alzar la voz ni buscar aprobación. Solo necesitas recordar quién eres, y caminar como tal. Hábito número 3. Un aroma que se siente, no se explica. No es lo que dices. Ni siquiera es como luces. A veces, lo que más te recuerda a una persona es lo que dejó en el aire cuando se fue. Un aroma puede convertirse en tu firma emocional. En ese susurro invisible que activa recuerdos, despierta emociones y deja huella, sin tocar, sin hablar, sin mirar. Porque el perfume no es solo un accesorio. Es una declaración silenciosa de quién eres. Piensa en alguien que marcó tu vida. ¿Recuerdas su olor? Seguro que sí. Porque el olfato está conectado directamente con el sistema límbico, el lugar donde habita la memoria emocional. Eso significa que el perfume que usas puede convertirse en parte de la historia de alguien más. Un aroma suave, elegante y sutil, puede anunciar tu presencia antes que tú. Y quedarse mucho después de que te hayas ido. ¿Cómo eliges un perfume que sea tuyo? No busques lo que está de moda. Busca lo que te represente. ¿Eres más dulce, más misteriosa, más fresca o profunda? Elige notas que reflejen tu esencia. Y lo más importante, usa el perfume con intención. Rocíalo no solo en tu piel, sino en tu aura. En muñecas, detrás de las orejas, y sobre tu ropa como quien deja una pista de su alma. El perfume no se nota. Se siente. Una mujer irresistible no necesita exagerar. Solo necesita dejar un rastro sutil. Que haga que otros digan. No sé qué tenía, pero no puedo dejar de pensar en ella. Y lo hermoso es que tú puedes elegir cuál será ese recuerdo invisible. Porque cuando una mujer huele a ella misma, cuando su aroma es coherente con su energía, entonces su presencia se vuelve imposible de reemplazar. Recuerda esto. Tu aroma es tu sello invisible. Es tu energía envuelta en fragancia. Es lo que susurra por ti cuando tú ya no estás. Así que no busques oler bien. Busca dejar huella. Hábito número 4. Comunicarte con amabilidad, pero con límites claros. Una mujer verdaderamente poderosa no necesita gritar. Su presencia habla. Su voz guía. Sus límites enseñan. La forma en que te comunicas revela más que tus palabras. Refleja tu nivel de amor propio. Tu claridad mental. Tu equilibrio emocional. Y sobre todo, tu capacidad de ponerte primero sin herir a nadie. Hay mujeres que imponen. Otras que se callan. Pero hay una energía aún más magnética. La de una mujer que habla con dulzura, pero no negocia su dignidad. ¿Por qué es tan atractivo este tipo de comunicación? Porque quien te escucha se siente cómodo. Pero también te respeta. Sabe que contigo se puede dialogar, pero no manipular. Que puedes mirar con empatía, pero también decir no con firmeza y paz.
Elegancia no es callarse. Y fuerza no es levantar la voz. El verdadero magnetismo está en ese equilibrio donde la dulzura y la autoridad conviven. Habla desde el centro, no desde la emoción reactiva. Respira antes de responder. Reemplaza frases como, perdón por decir esto, por, quiero ser clara en esto. Usa palabras como puentes, no como muros. Por ejemplo, te entiendo, pero esto no lo acepto. Puedo escucharte, pero no puedo cederme. Aprende a decir no sin culpa y a poner límites sin necesidad de justificarte. Y algo esencial. Escucha con presencia. Cuando realmente escuchas, no para responder sino para comprender, proyectas algo muy raro hoy en día, seguridad emocional. Y eso, sin duda, seduce. Una mujer que se comunica con respeto, con intención y con límite. No solo se vuelve atractiva. Se vuelve confiable. Inspiradora. Recordada. Porque su energía dice: puedo sostenerte, pero también sé sostenerme. Puedo cuidar lo que dices, sin abandonar lo que yo siento. Puedo hablar suave, pero mis límites no se quiebran. Y ese balance es belleza en su forma más madura. Tu palabra puede ser caricia o contorno. Puede elevar o marcar un límite. Y cuando usas tu voz desde el amor propio, no solo comunicas. Emanas sabiduría. Hábito 5. Sonreír desde el alma y elevar la energía del entorno. Hay algo en una sonrisa verdadera que no se puede fingir. Desarma. Calma y enamora. Una mujer que sonríe desde su alma no lo hace para gustar. Lo hace porque conectó con su luz interior. Y esa luz, cuando se enciende, toca a todos los que están cerca. Tu sonrisa no es un gesto superficial. Es una vibración. Una frecuencia energética que cambia el ambiente, suaviza tensiones, abre puertas invisibles y convierte cualquier momento ordinario en algo especial. ¿Por qué es tan poderosa una sonrisa sincera? Porque comunica sin filtros. Estoy en paz. Estoy viva. Estoy presente. Y esa vibración es contagiosa. Las personas se sienten más seguras, más cómodas, más abiertas a tu presencia. Incluso los corazones más cerrados bajan la guardia ante una sonrisa que viene de verdad. Y no se trata de sonreír todo el tiempo. Se trata de que cuando lo hagas, lo sientas. Desde adentro. No como una máscara, sino como una expresión de tu fortaleza silenciosa. Beneficios invisibles pero poderosos de sonreír. Eleva tu sistema inmune. Reduce el estrés. Mejora tu tono de voz, tu postura, tu energía. Atrae relaciones más auténticas. Y rejuvenece tu rostro, sin cirugías. Pero lo más mágico es esto. Una mujer que sonríe desde el alma dice sin palabras: nada afuera puede apagar lo que yo he encendido dentro de mí. ¿Cómo cultivar una sonrisa magnética? No fuerces nada. Respira profundo y conecta contigo antes de salir al mundo. Haz algo cada día que te haga genuinamente feliz, aunque sea por 5 minutos. Sonríe primero para ti. Frente al espejo, al despertar, como quien dice: estoy aquí. Me tengo. Y cuando sonrías frente a otros, hazlo desde un lugar de presencia, de amor y de serenidad. No necesitas adornos. Tu luz hace el resto. Tu sonrisa puede ser el faro que otros necesitan en su día. Pero, sobre todo, puede ser el ancla que te recuerda lo fuerte que ya eres. Porque una mujer que sonríe con autenticidad no es débil. Es una mujer que ha atravesado su sombra y aún así ha elegido brillar. Y esa sonrisa, aunque parezca simple, es uno de los actos de poder más bellos que existen. Si hasta ahora algo de esto te ha resonado, si sientes que estás despertando a una versión más presente, más fuerte y más magnética de ti misma, entonces suscríbete ahora y activa la campanita. Porque esto apenas comienza. Y cada nuevo vídeo será una semilla que te acerca aún más a esa mujer inolvidable que ya vive dentro de ti. ¿Estás lista para florecer completamente? Entonces quédate, que viene lo mejor. Hábito número 6. Caminar con encanto, y mirar con el alma. Hay mujeres que llaman la atención.
Y hay mujeres que la atraen sin buscarla. ¿Sabes cuál es la diferencia? La energía con la que caminan. Y la verdad con la que miran. Caminar con encanto no es caminar para seducir. Es caminar con conciencia de quién eres. De lo que vales. De lo que no necesitas demostrar. Una mujer que camina con calma, con pasos firmes, sin prisa. Proyecta algo que las palabras no alcanzan a describir. Transmite autoridad silenciosa. Presencia. Una feminidad madura que no necesita gritar para ser vista. Pero el verdadero magnetismo ocurre cuando esa elegancia se cruza con tu mirada. Los ojos son ventanas. Son puentes. Son verdad pura. Una mirada sostenida, limpia, sin juicio. Es uno de los actos más íntimos que existen. Una mujer que mira de frente, con autenticidad, con ternura o con fuerza. No solo observa. Penetra. Llega a lugares donde las palabras no alcanzan. Y cuando combinas un andar seguro con una mirada consciente, te conviertes en algo inolvidable. ¿Cómo caminar con encanto y mirar con el alma? Camina como si cada paso afirmara tu existencia. Estoy aquí. Soy yo. No tengo que demostrarlo. Evita el apuro. El apuro rompe la energía femenina. Caminar lento pero firme es un acto de autocontrol y elegancia. Alinea tu cuerpo con tu intención. Cada gesto debe estar en coherencia con tu interior. Y en cuanto a tu mirada, no evites el contacto visual por inseguridad. Sostener una mirada no es invadir. Es estar presente. Cuando hables con alguien, míralo realmente. Que sienta que estás ahí. Sin distracciones. Sin máscaras. Pero también aprende a mirar hacia adentro. Porque la profundidad con la que te conoces es la misma que proyectas cuando miras hacia afuera. Tu cuerpo camina. Pero es tu alma la que impacta. Una mujer que camina con su centro activado y que mira como si ya no tuviera nada que esconder. Es imposible de ignorar. Y no por lo que lleva puesto, sino por lo que emana sin esfuerzo. Así que recuerda. Camina como quien se ha perdonado. Mira como quien se ha encontrado. Y el mundo entero empezará a verte diferente. Hábito número 7. Cuidar tu piel como cuidarías tu energía. No es solo piel. Es el espejo de cómo te hablas, de cómo te tratas, de cómo te eliges cuando nadie te está mirando. Cuidar tu piel va mucho más allá de la estética. Es un acto silencioso de amor propio. Es decirte a ti misma, todos los días. Me importo. Merezco suavidad. Soy digna de cuidado. Una piel luminosa, nutrida, tersa. No solo embellece tu rostro. Irradia energía vital. No importa si usas una rutina simple o elaborada. Lo que importa es que lo hagas con presencia. No como una obligación, sino como un ritual que te reconecta con tu cuerpo. Porque cuando cuidas tu piel, estás tocando algo más profundo, tu valor. El mundo te toca a través de tu piel. Tus emociones se reflejan en ella. Tu nivel de estrés, de paz y de autocuidado. Todo se manifiesta ahí. Entonces la pregunta no es, ¿qué crema uso? La pregunta es, ¿con qué intención me estoy tocando cada día? Aplica tu crema o aceite como una caricia, no con prisa. Cada gesto debe decir, me amo. Me atiendo. Usa productos naturales que conecten contigo. Aceite de coco, rosa mosqueta, aloe vera, vitamina C. No es solo nutrición. Es vibración. No olvides el protector solar. No como regla estética, sino como acto de conciencia. Estoy protegiendo mi futuro. Estoy presente con mi cuerpo. Haz de tu rutina un momento sagrado. Que tu rostro no solo se vea bien, sino que vibre paz. La piel es tu frontera entre el mundo y tú. Pero también es tu carta energética más visible. Y cuando está cuidada con amor, transmite. Soy una mujer que se honra. Que se cuida. Que se prioriza. Recuerda. El maquillaje puede embellecer unas horas. Pero el cuidado consciente te transforma para siempre.
Una mujer que cuida su piel no lo hace por vanidad. Lo hace porque ha entendido algo que cambia todo. Mi cuerpo es mi casa. Y merece belleza, tiempo y respeto. Porque así como me trato yo, el mundo aprenderá a tratarme. Hábito número 8. Hablar poco, y decirlo todo con tu energía. No es necesario decir mucho para ser recordada. A veces, cuanto menos hablas, más te escuchan. Vivimos en un mundo que grita. Que llena los vacíos con palabras vacías. Que cree que comunicar es decirlo todo. Pero tú no eres ese mundo. Una mujer irresistible no se explica, se siente. No llena cada silencio. No revela cada parte. Habla con intención. Con pausas. Con misterio. Y eso no es frialdad. Es maestría emocional. La energía que irradias habla más fuerte que tus frases. Tu tono. Tu mirada. Tu respiración. La manera en que estás en un lugar sin necesitar dominarlo. Eso es lo que impacta. Porque una mujer que se siente segura consigo misma. No necesita convencer. No necesita adornar. Solo necesita estar presente. Y su sola presencia hace que el resto quiera saber más. Habla solo cuando tus palabras sumen verdad o belleza. Si no, deja que tu energía hable por ti. Aprende a sentirte cómoda en el silencio. El silencio no es vacío. Es poder contenido. Cuando hables, hazlo con pausas. Las pausas dan peso. Atraen atención y generan respeto. Y recuerda, no necesitas contar todo de ti. Deja algo a la intuición, a la energía y al alma. El misterio no es un juego. Es un límite claro. Una mujer que no se desborda hablando. Es una mujer que sabe que no todos merecen acceso completo a su mundo interno. Y eso, en una época de sobreexposición. Es profundamente seductor. No se trata de decir más. Se trata de que cada palabra sea un acto de intención. Porque cuando tu energía habla primero, lo que digas después se vuelve oro. Hábito número 9. Manos cuidadas, uñas naturales y un lenguaje silencioso de elegancia. Las manos no gritan. No buscan atención. Pero hablan. Y mucho. Una mujer puede entrar a una sala y no decir una sola palabra. Pero la forma en que mueve sus manos, cómo toca, cómo las deja descansar sobre su regazo. Ya está contando una historia. Tus manos son extensiones de tu energía. Reflejan tu nivel de atención, tu orden interno, tu amor propio en lo cotidiano. Unas manos limpias, suaves, cuidadas, son una carta de presentación silenciosa. No necesitan colores llamativos ni formas extremas para ser bellas. Solo necesitan intención. Solo necesitan coherencia con lo que tú eres. Lo que tus manos dicen de ti, sin palabras. ¿Están agitadas o calmadas? ¿Cuidas tus uñas o las ignoras? ¿Acaricias con delicadeza o actúas desde la prisa? Una mujer que hidrata sus manos, que se regala 5 minutos para limarlas con suavidad. Que aplica una crema con conciencia antes de dormir. Está diciendo sin palabras. Me observo. Me respeto. Me sostengo. Porque tus manos no solo tocan. Te sostienen. Te defienden. Te expresan. Y merecen cuidado. Ten una crema nutritiva siempre cerca, en la cartera, en la mesa de noche. Aplícala como un gesto de autoamor, no de prisa. Lima tus uñas con suavidad. No necesitas esmaltes intensos ni decoraciones para transmitir elegancia. La limpieza, la naturalidad y el orden hablan más fuerte que cualquier color. Haz pausas conscientes durante el día para observarlas. ¿Cómo se sienten? ¿Estás siendo brusca con ellas o suave? Ese pequeño gesto también es un acto de presencia. Las personas que te rodean ven tus manos más de lo que imaginas. Al hablar, al saludar, al entregar un objeto. Y lo que transmites a través de ellas queda grabado, no tanto en la mente, sino en la energía de quienes te rodean. Una mujer con manos cuidadas transmite más que belleza. Transmite orden, presencia, amor por lo sutil. Y ese tipo de elegancia, es raro.
Es magnético y es inolvidable. Tus manos están hechas para crear, sostener, amar, cuidar y expresar. Así que cuídalas como lo harías con algo sagrado. Porque una mujer que honra sus manos, honra su camino. Hábito número 10. Vivir en paz contigo es la fuente de tu fuerza. Hay un tipo de mujer que no necesita demostrar nada. No necesita competir. Ni impresionar. Solo entra a un lugar, y todo se ordena. ¿Y sabes por qué? Porque está en paz consigo misma. No confundas paz con conformismo. La paz interior no es ausencia de movimiento. Es un centro firme desde donde todo lo demás se construye. Una mujer que se ha elegido a sí misma. Que ya no se está comparando, que ha sanado su diálogo interno. Emite una vibración que lo transforma todo. La energía de la coherencia. ¿Cómo se ve una mujer en paz consigo misma? No reacciona desde el miedo. No se pierde en la opinión ajena. No trata de controlar el exterior, porque ha aprendido a liderar su mundo interior. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Sin levantar la voz. Sin buscar validación y sin querer convencer a nadie. Haz espacios de silencio diario. 5 minutos en la mañana y 5 en la noche. Solo para ti. Aprende a decir, esto no es mío, cuando algo externo quiera alterar tu centro. Siente tus emociones, pero no las conviertas en tu identidad. Tú no eres tu enojo, tu duda o tu tristeza. Tú eres la conciencia que las observa. Y sobre todo, honra tus ciclos. Tus momentos altos y bajos. Porque una mujer en paz no es perfecta. Es real, completa y despierta. El mundo está lleno de reacciones, competencia, drama emocional. Pero cuando alguien encuentra a una mujer que camina en coherencia consigo misma, la reconoce de inmediato. Porque su energía no empuja. Atrae. No necesita estar en el centro. Pero es el centro. No busca controlar. Pero lidera sin esfuerzo. Una mujer que vive en paz consigo misma. No solo se ve bien. Se siente bien. Vive mejor. Y deja una huella tan profunda. Que simplemente, no se puede olvidar. Hábito número 11. Vestirte como una extensión de tu alma. Tu ropa no solo cubre tu cuerpo. Habla antes que tú. Y lo más poderoso es esto. No necesitas seguir tendencias. Ni vestir lo que dicta la moda. Solo necesitas encontrar esa forma de vestir que hable en tu idioma, el de tu energía. Cuando una mujer se viste con intención, con conciencia, con amor. Lo que proyecta no es solo estilo. Es verdad. Es presencia y magnetismo. ¿Cómo se ve una mujer que se viste desde el alma? No se pone algo porque toca, se pone lo que la hace sentir viva. No busca aprobación externa, se mira al espejo y dice: esta, soy yo. Me veo. Me gusto. Me reconozco. Su estilo no la encierra. La libera. Porque es coherente con su esencia. Y cuando hay coherencia entre lo que llevas fuera y lo que sientes dentro, la energía se vuelve impecable. Pregúntate cada mañana: ¿cómo me quiero sentir hoy? Y elige desde ahí, no desde la costumbre. Alinea tus colores con tu emoción o con la energía que quieras expandir. Blanco para claridad. Rojo para fuerza. Negro para elegancia y enfoque. Verde para calma. Cuida los detalles, el estado de tu ropa, tus accesorios, tu fragancia. No por perfección, sino por presencia. No es vanidad. Es respeto. Es una forma de decirle al mundo: me tomo en serio. Me elijo y me celebro. Una mujer que se viste desde su alma no necesita llamar la atención. Porque ya está en atención consigo misma. No importa si su estilo es clásico, bohemio, minimalista o sensual. Lo importante es que sea auténtico. Y cuando algo es auténtico, se vuelve poderoso. Y cuando es poderoso, se vuelve inolvidable. Tu estilo es una oración visual. Una afirmación silenciosa. Una promesa que haces contigo misma cada día. Hoy me elijo.
Y me muestro como quien ya sabe que es suficiente. Hábito número 12. Mantener la calma y la gracia en medio del caos. Cualquiera puede parecer fuerte cuando todo está en orden. Pero una mujer verdaderamente irresistible es la que conserva su elegancia incluso cuando el mundo se desordena. Porque el poder real no se grita. Se sostiene en silencio. Se respira en los momentos más tensos. Se elige en medio del fuego. Una mujer que mantiene su centro cuando todo arde por dentro o por fuera. No está reprimiendo emociones. Está canalizando sabiduría. ¿Qué transmite una mujer que conserva la calma en el caos? Transmite liderazgo emocional. Inspira respeto sin imponerlo. Genera confianza sin decir mucho. Y lo más profundo. Eleva la energía del lugar simplemente con estar presente. Te recomiendo que respires antes de responder. Observa antes de juzgar. Y recuerda, tú no eres lo que está ocurriendo. Tú eres la conciencia que elige cómo atravesarlo. Sostén tu elegancia cuando todo parezca temblar. No por orgullo, sino por amor propio. Porque esa calma tuya también protege a otros. Tu gracia se vuelve guía. Tu equilibrio se vuelve faro. Una mujer que conserva la calma. No solo resuelve. Transforma. Y esa es la belleza que no envejece. La que no se arruga. La que brilla aún más cuanto más oscura es la noche. Cierra los ojos un momento. Imagina a esa mujer que quieres ser. La que camina con elegancia. La que habla con dulzura y límites. La que entra a un lugar y cambia el ambiente sin decir una palabra. Esa mujer no es un ideal lejano. Esa mujer, eres tú. Solo necesitas recordarlo. Activarlo y encarnarlo. Y para eso, repite conmigo. Me elijo con amor cada día. Mi energía es mi lenguaje más poderoso. Camino con calma, con presencia y con propósito. Mi belleza no se impone. Se emana. Soy una mujer inolvidable, porque estoy en coherencia conmigo misma. Si esta experiencia tocó algo en ti, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñame en este viaje de transformación interior. Porque aquí, no solo hablamos de hábitos. Hablamos de despertar la mujer poderosa que ya vive en ti. Y si estás lista para reprogramar tu mente, desbloquear tu energía femenina y manifestar lo que mereces, haz clic en el vídeo que aparece ahora en pantalla. Y continúa este viaje con nosotras. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor, y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.